Todos pensamos que el cáncer fue quien acabó con la vida de Edith González. Eso fue lo que vimos. Eso fue lo que escuchamos. Eso fue lo que millones de personas creyeron durante años. Pero cuando todo terminó, quedó algo que cambió por completo la forma de entender sus últimos días. Una carta. No era una carta escrita por una mujer derrotada. Tampoco era una despedida improvisada. Según los testimonios públicos de personas cercanas, Edith dejó cartas e instrucciones preparadas para su familia, escritas cuando ya había comprendido que el tiempo se estaba agotando. Y aunque jamás fueron leídas públicamente, quienes conocieron su existencia coinciden en que reflejaban el enorme amor con el que quiso proteger a quienes más amaba. Entonces aparece una pregunta que lo cambia todo. Si Edith sabía que el final estaba cerca, ¿por qué nunca dejó de sonreír? ¿Por qué siguió apareciendo frente a las cámaras con la misma elegancia? ¿Por qué jamás permitió que el público viera el tamaño real del dolor que cargaba? ¿Y qué fue lo que escribió para que esas palabras se convirtieran en el legado más importante que dejó a su hija? Lo que descubrirás en esta historia no habla solamente de una actriz famosa. Habla de una madre que tomó una decisión imposible. Una mujer que entendió que ya no podía cambiar su destino, pero sí podía decidir cómo serían recordados sus últimos días. Y antes de continuar, suscríbete al canal, porque lo que veremos más adelante te dejará completamente sin palabras. Cuando descubras cómo planeó cada detalle de su despedida, las promesas que hizo jurar a su familia y el verdadero propósito de aquellas cartas, entenderás por qué esta no es una historia más sobre una celebridad. Es una de las despedidas más conmovedoras que ha dejado la televisión mexicana. Mientras millones de personas rezaban por su recuperación, Edith estaba haciendo algo que nadie imaginaba. No buscaba protagonismo. No buscaba compasión. No quería que el país comenzara a despedirse de ella antes de tiempo. En silencio, comenzó a ordenar el mundo que dejaría atrás. Preparó mensajes para las personas más importantes de su vida. Dejó instrucciones precisas para proteger a su hija. Pensó en su familia. Pensó en su funeral. Pensó incluso en los momentos que sabía que nunca podría compartir con Constanza. Cada decisión estaba guiada por una sola idea: que quienes la amaban sufrieran lo menos posible cuando ella ya no estuviera. Y mientras todo eso ocurría entre las paredes de una habitación de hospital, afuera el país seguía viendo exactamente la misma imagen de siempre. Una mujer elegante, fuerte, serena, como si nada estuviera ocurriendo. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa había una madre escribiendo el capítulo más importante de toda su vida. Porque el verdadero misterio nunca fue el cáncer. El verdadero misterio fue cómo logró esconder el miedo hasta el último segundo. Pero esa fortaleza no nació en un hospital. Nació más de 50 años antes, cuando una niña de apenas 5 años entró por primera vez a un foro de televisión y aprendió una regla que jamás rompería. El público podía quedarse con sus aplausos, pero nunca con sus lágrimas. Sin saberlo, aquel día comenzó la actuación más difícil de toda su existencia, y la interpretaría hasta el último instante de su vida. Mucho antes de que un diagnóstico cambiara su destino, Edith González ya libraba una batalla que nadie podía ver. No era contra una enfermedad. Era contra sus propias emociones. Todo comenzó cuando apenas tenía 5 años. Mientras otros niños descubrían el mundo jugando en los parques o aprendiendo a montar bicicleta, Edith entró por primera vez a un foro de televisión. Aquel lugar estaba lleno de enormes reflectores que desprendían un calor insoportable, cámaras que parecían observar cada movimiento y adultos que esperaban de una niña una perfección imposible. Una empleada de Televisa la descubrió por casualidad en un centro comercial. Buscaban exactamente lo que ella era: una pequeña de cabello claro, ojos expresivos y una presencia capaz de cautivar a la cámara. Aquella coincidencia cambió su vida para siempre. Desde ese día dejó de ser solamente una niña. Se convirtió en una actriz.
Y sin darse cuenta, comenzó a perder una parte de su infancia. Mientras otros pequeños podían llorar cuando tenían miedo o estaban cansados, Edith aprendió una regla que marcaría toda su existencia: el espectáculo nunca debía detenerse. Si estaba agotada, sonreía. Si tenía miedo, sonreía. Si algo le dolía, también sonreía. Con el paso de los años, esa disciplina se transformó en una segunda piel. Ya siendo adolescente, compartía escena con las grandes figuras de la televisión mexicana, demostrando un profesionalismo que sorprendía incluso a los directores más experimentados. Pero detrás de cada aplauso existía una renuncia silenciosa. Su madre, doña Ofelia, la acompañaba a cada grabación y veía cómo aquella niña iba dejando atrás su inocencia para convertirse en una mujer admirada por millones. Su hermano Víctor Manuel también fue testigo de esa transformación. Ellos conocían a la verdadera Edith, la que regresaba a casa agotada después de largas jornadas de trabajo, pero que al día siguiente volvía a ponerse frente a una cámara como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando nació una filosofía que jamás abandonaría. Lo que ocurría dentro de su hogar pertenecía únicamente a su familia. Lo que ocurría frente al público debía ser impecable. Sin saberlo, aquella pequeña estaba construyendo la armadura que décadas después la ayudaría a enfrentar la prueba más dura de su vida. Porque el cáncer no fue quien le enseñó a esconder el sufrimiento. Esa lección la había aprendido desde niña. Y cuando la fama llegó para convertirla en una de las actrices más importantes de Latinoamérica, aquella máscara ya era tan perfecta que nadie podía distinguir dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba la verdadera Edith González. Con el paso del tiempo, Edith González dejó de ser una promesa de la televisión para convertirse en una auténtica leyenda. Su talento conquistó a millones de personas. Telenovelas como Los ricos también lloran, Corazón salvaje y Salomé la transformaron en uno de los rostros más queridos de toda Latinoamérica. Había llegado a la cima. Su nombre llenaba teatros, encabezaba producciones y cruzaba fronteras. Pero mientras el público celebraba a la estrella, Edith libraba otra batalla: la de proteger su vida privada. En un mundo donde cada romance se convertía en portada y cada rumor valía miles de ejemplares vendidos, ella aprendió a responder siempre de la misma manera. No comment. Solo 2 palabras. 2 palabras que terminaron convirtiéndose en un muro imposible de derribar. Los reporteros insistían. Las cámaras la seguían. Las preguntas eran cada vez más personales. Pero Edith jamás perdía la elegancia. Sonreía, agradecía y seguía caminando. Nunca levantaba la voz, nunca hacía un escándalo. Simplemente cerraba la puerta de su intimidad con una serenidad que pocos podían igualar. Sin embargo, hubo un secreto que puso a prueba esa fortaleza. El 17 de agosto de 2004 nació la persona que cambiaría su vida para siempre, su hija, Constanza. Aquel nacimiento llenó de felicidad a la actriz, pero también despertó una pregunta que durante meses dominó los programas de espectáculos. ¿Quién era el padre? México entero quería conocer la respuesta. Los fotógrafos la perseguían. Los periodistas insistían una y otra vez. Las revistas ofrecían exclusivas millonarias. Pero Edith permaneció en silencio. No confirmó nombres. No desmintió rumores. No utilizó a su hija para ganar titulares. Con el paso de los años, finalmente se hizo público que el padre era Santiago Creil, una figura de gran relevancia en la política mexicana. Sin embargo, Edith nunca convirtió esa situación en un espectáculo. Para ella, lo importante no era alimentar la curiosidad del público, sino proteger la infancia de Constanza. Aquella decisión reveló quién era realmente. No era una mujer obsesionada con esconder secretos. Era una madre convencida de que existían cosas demasiado valiosas para exponerlas ante millones de personas. Y, sin saberlo, estaba entrenándose para guardar un silencio mucho más doloroso.
Porque años después tendría que ocultar una verdad infinitamente más difícil que el nombre del padre de su hija. Tendría que mirar a Constanza a los ojos y fingir que todo estaba bien cuando en realidad el tiempo comenzaba a escaparse de sus manos. Sin imaginarlo, la prueba más dura de toda su vida estaba a punto de tocar la puerta, y comenzaría con un dolor tan pequeño que cualquiera lo habría ignorado. Hay enfermedades que llegan haciendo ruido. Y hay otras que entran en silencio, tan silenciosamente que, cuando decides escucharlas, ya han cambiado tu vida para siempre. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Edith González. Todo comenzó con un dolor de espalda. Nada fuera de lo común para una mujer que llevaba décadas trabajando sin descanso. Jornadas interminables de grabación, funciones de teatro, viajes, entrevistas y horas de pie parecían explicar perfectamente aquellas molestias. Ella hizo lo que millones de personas hacen todos los días. Las ignoró. Pensó que era el cansancio, que necesitaba descansar un poco, que todo pasaría. Pero las semanas siguieron avanzando, y el dolor comenzó a hacerse más intenso. Ya no era solo la espalda. También aparecieron molestias en la parte baja del abdomen, inflamación y un agotamiento que no desaparecía por más que durmiera. Aún así, Edith seguía trabajando. Porque llevaba casi 50 años haciendo exactamente lo mismo, seguir adelante sin importar cómo se sintiera. Hasta que un día su cuerpo dejó de darle opciones. En agosto de 2016, ingresó al hospital para realizarse estudios y someterse a una cirugía. Nadie imaginaba que, al despertar de aquella operación, recibiría una de las noticias más devastadoras que un ser humano puede escuchar. Los médicos habían encontrado un carcinoma seroso papilar de ovario. Era cáncer. Y no solo eso. La enfermedad ya se encontraba en etapa 4. La más avanzada. La que cambia una vida en cuestión de segundos. Quienes estuvieron cerca de Edith cuentan que escuchó el diagnóstico con una serenidad que sorprendió incluso a quienes estaban en aquella habitación. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo un profundo silencio. Como si, en ese instante, hubiera comprendido que el tiempo acababa de adquirir un valor completamente distinto. Sin embargo, lo más impactante ocurrió apenas unas horas después. Todavía desde la cama del hospital, con las huellas de la cirugía y bajo los efectos de la anestesia, Edith tomó su teléfono celular. Se acomodó el cabello. Miró directamente a la cámara. Y se tomó una fotografía. Después la publicó en sus redes sociales, acompañándola con un mensaje lleno de optimismo, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores. Mientras millones de personas admiraban aquella fortaleza, muy pocos alcanzaban a imaginar la dimensión de la noticia que acababa de recibir. En ese preciso instante nació la última gran actuación de Edith González. No porque estuviera fingiendo felicidad, sino porque había tomado una decisión que sostendría hasta el final de su vida. No permitiría que el cáncer definiera quién era. Y mucho menos dejaría que su hija creciera viendo a una madre derrotada. Pero lo que nadie sabía era que esa sonrisa escondía una verdad todavía más dolorosa. Porque mientras el país comenzaba a llamarla una guerrera, Edith ya intuía algo que jamás se atrevió a decir en público. La batalla que estaba comenzando quizá no tenía un final feliz. Y aún así, decidió luchar con una sonrisa. Hay personas que luchan contra una enfermedad. Y hay otras que, además de luchar contra ella, deben fingir todos los días que nada está pasando. Ese fue el verdadero peso que Edith González cargó durante casi 3 años. Después del diagnóstico, muchos pensaron que desaparecería de la vida pública para concentrarse únicamente en su tratamiento. Ocurrió exactamente lo contrario. Volvió a los foros de televisión. Regresó a las grabaciones. Asistió a entrevistas. Subió a escenarios. Sonreía frente a las cámaras como si el cáncer jamás hubiera entrado en su vida.
Quienes trabajaban con ella quedaban sorprendidos por su energía. La veían bromear entre escenas, reír con sus compañeros y cumplir jornadas completas de grabación. Parecía que nada había cambiado. Pero cuando las cámaras se apagaban, comenzaba la verdadera batalla. Después de largas horas de trabajo llegaban las sesiones de quimioterapia, los medicamentos, el agotamiento extremo y las noches en las que el dolor apenas le permitía descansar. Sin embargo, muy pocas personas conocían esa realidad. Edith había tomado una decisión desde el primer día. No permitiría que el cáncer se convirtiera en el protagonista de su historia. En varias entrevistas incluso rechazó que la llamaran guerrera. Con una serenidad que sorprendía a todos, respondía siempre lo mismo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida. Aquella frase parecía sencilla, pero escondía un significado mucho más profundo. Ella no quería vivir peleando contra su cuerpo. Quería disfrutar cada instante que todavía le regalaba la vida. Y por eso transformó su propia enfermedad en un mensaje para miles de mujeres. Comenzó a hablar públicamente sobre el cáncer de ovario, explicando la importancia de reconocer los síntomas y acudir al médico a tiempo. Sabía que su historia podía salvar vidas, y decidió utilizar su voz para lograrlo. Mientras el país veía a una mujer optimista, dentro de su casa existía otra realidad completamente distinta. Ahí estaba Constanza, su hija. La única persona por la que Edith era capaz de soportarlo absolutamente todo. Cada vez que regresaba de una quimioterapia, respiraba profundo antes de abrir la puerta. El cansancio desaparecía detrás de una sonrisa. El dolor quedaba escondido. Las lágrimas esperaban hasta que nadie pudiera verla. No quería que Constanza creciera pensando que estaba perdiendo a su madre. Quería que siguiera siendo una adolescente feliz, que soñara, que hiciera planes, que creyera que el futuro seguía intacto. Y así fue durante meses. Después durante años. Mientras el país admiraba la fortaleza de Edith González, la actuación más difícil no ocurría frente a una cámara. Ocurría dentro de su propia casa. Porque todas las mañanas miraba a su hija a los ojos, fingiendo que todo estaba bien. Lo que Constanza nunca imaginó era que, mientras compartían esas sonrisas, su madre ya había comenzado a preparar en silencio el día en que tendría que aprender a vivir sin ella. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Durante mucho tiempo, el país creyó que Edith González estaba venciendo la enfermedad. Cada fotografía publicada en redes sociales, cada entrevista y cada aparición en televisión alimentaban la esperanza de millones de personas que rezaban por su recuperación. Ella seguía sonriendo. Seguía trabajando. Seguía hablando de la vida con la misma elegancia de siempre. Y por un instante parecía que el milagro era posible. Pero detrás de aquella imagen de fortaleza existía una realidad que muy pocos conocían. Con el paso de los meses, los estudios médicos comenzaron a mostrar que el cáncer seguía avanzando. Los tratamientos ya no ofrecían las mismas respuestas. Las recaídas eran cada vez más difíciles. El cuerpo empezaba a agotarse. Y fue entonces cuando Edith comprendió algo que nunca quiso compartir con el mundo. El tiempo se estaba acabando. Lejos de dejarse vencer por el miedo, tomó una decisión que definiría el resto de su historia. No iba a gastar sus últimos días preguntándose por qué le había ocurrido aquello. Iba a aprovechar cada minuto para dejar protegidas a las personas que más amaba. Mientras muchos imaginaban que buscaba tratamientos experimentales o clínicas en el extranjero, Edith comenzó a organizar, en silencio, todo lo que algún día tendría que ocurrir. No era una rendición. Era un acto de amor. Pensó primero en Constanza. La imaginó creciendo sin su madre. Imaginó sus 15 años. Su graduación. El día en que encontrara el amor.
Incluso imaginó los momentos difíciles en los que ella ya no estaría para abrazarla. Aquellos pensamientos habrían destrozado a cualquiera. Sin embargo, Edith hizo algo completamente distinto. Comenzó a escribir. Quería que su hija pudiera escuchar su voz incluso cuando ella ya no estuviera. Quería dejarle palabras capaces de acompañarla durante toda la vida. Pero Constanza no era la única persona en quien pensaba. También habló con su hermano Víctor Manuel, con el hombre que había estado a su lado desde la infancia, con quien conocía mejor que nadie a la verdadera Edith, lejos de las cámaras y de los aplausos. A él le hizo una petición que ningún hermano quisiera escuchar. Si llegaba el momento en que ya no hubiera esperanza, si los médicos confirmaban que no existía forma de regresar, no permitiera que prolongaran artificialmente su vida. Quería irse en paz, con dignidad, sin máquinas sosteniendo un cuerpo que ya había dado todo lo que podía dar. No fue una conversación impulsiva. Fue una decisión profundamente meditada. Y antes de terminar, le pidió algo más: que protegiera a Constanza, que cuidara de ella cuando el ruido de la prensa comenzara a perseguirla, que no permitiera que el dolor de una adolescente se convirtiera en un espectáculo para nadie. Era exactamente la misma mujer que años atrás había guardado en silencio la identidad del padre de su hija para proteger su infancia, solo que ahora estaba intentando proteger su futuro. Y mientras todas esas conversaciones ocurrían en privado, afuera el país seguía creyendo que Edith simplemente estaba descansando. Nadie imaginaba que, desde una habitación de hospital, estaba dirigiendo con absoluta serenidad el capítulo final de su propia historia. Lo más conmovedor es que, según relataron personas cercanas, jamás habló desde la desesperación. Nunca preguntó, ¿por qué a mí? Nunca buscó despertar compasión. Seguía preocupándose por quienes iban a visitarla. Preguntaba cómo estaban. Les pedía que se cuidaran. Intentaba tranquilizarlos cuando era ella quien más necesitaba consuelo. Era como si hubiera decidido cargar el miedo completamente sola. Pero todavía faltaba el acto más difícil de todos. Porque en medio del dolor, del cansancio y de la certeza de que el final estaba cerca, Edith tomó una pluma y comenzó a escribir las palabras más importantes de toda su vida. Las cartas que dejaría a su familia. Palabras que jamás podrían repetirse frente a frente y que cambiarían para siempre la manera en que Constanza recordaría a su madre. Hay despedidas que duran unos segundos, y hay otras que se escriben durante semanas. Cuando Edith González comprendió que el tiempo ya no estaba de su lado, dejó de pensar en ella. Su mayor preocupación ya no era el cáncer, ni el dolor, ni siquiera la muerte. Era Constanza. ¿Cómo acompañar a una hija cuando ya no vas a estar? ¿Cómo abrazarla en sus 15 años? ¿Cómo decirle que todo estará bien cuando tú ya no puedas tomarle la mano? Esa fue la pregunta que comenzó a perseguirla día y noche. Y entonces hizo algo que muy pocas madres tienen la fortaleza de hacer. Empezó a escribir. No una carta. Varias. Cada una destinada a una de las personas más importantes de su vida. Una para su hija. Otra para su esposo, Lorenzo Lazo. Otra para su hermano Víctor Manuel, el hombre en quien depositó la responsabilidad más difícil de todas. Incluso escribió para otros miembros de su familia, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sabía que esas líneas serían las últimas que leerían escritas por su propia mano. No quería dejar frases apresuradas. Quería dejar una parte de ella. Cada hoja era un abrazo que el tiempo ya no le permitiría dar. Cada palabra intentaba llenar los silencios que vendrían después de su partida. Pero hubo una carta diferente a todas las demás. La de Constanza. Porque esa carta no estaba escrita para un adolescente de 14 años. Estaba escrita para la mujer en la que algún día se convertiría.
para que pudiera leerla una y otra vez cada vez que sintiera que le hacía falta a su madre. Cuando llegara su graduación, cuando celebrara sus 15 años, cuando conociera el amor, cuando enfrentara sus primeras derrotas, cuando algún día tuviera hijos y entendiera por fin todo lo que Edith había hecho para protegerla. Según relataron personas cercanas, mientras escribía esas cartas también siguió organizando detalles del futuro de Constanza. Incluso dejó planeado el viaje de 15 años que soñaba regalarle. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo era. Era una madre asegurándose de seguir presente en un momento que sabía que jamás podría vivir. Como si quisiera decirle desde la distancia: aunque no puedas verme, pensé en ti hasta el último instante. Y mientras aquellas cartas iban tomando forma, Edith seguía recibiendo visitas de sus amigos más cercanos. Muchos de ellos llegaron creyendo que iban a darle ánimo. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Era ella quien preguntaba cómo estaban. Ella quien les sonreía. Ella quien les pedía que siguieran adelante. Incluso cuando el cuerpo apenas le respondía, seguía preocupándose más por el dolor de los demás que por el suyo. Aquella actitud dejó una huella imborrable en quienes pudieron verla durante esos últimos días. No encontraron a una mujer derrotada. Encontraron a una madre que había aceptado su destino con una serenidad casi imposible de comprender. Pero todavía quedaba una última decisión. La más difícil. La que ningún ser humano quiere tomar. Porque mientras escribía aquellas cartas, Edith también dejó por escrito cómo quería partir de este mundo. Y cuando llegó aquella madrugada de junio de 2019, su familia tuvo que cumplir una por una las promesas que le había hecho entre lágrimas. Lo que ocurrió dentro de aquella habitación de hospital jamás pudo borrarse de la memoria de quienes estuvieron presentes. Y ese sería el momento más conmovedor de toda esta historia. Llegó un momento en que ya no quedaban tratamientos. Ya no había nuevas alternativas. Ya no existían promesas que hacer. El cáncer había avanzado demasiado. Las últimas 2 semanas de la vida de Edith González transcurrieron dentro de una habitación del Hospital Ángeles de Interlomas. Afuera, el mundo seguía con su rutina. Muchos creían que simplemente estaba descansando, alejada de los reflectores para recuperarse. Pero dentro de aquella habitación, el tiempo se medía de otra manera. Cada amanecer era un regalo. Cada conversación podía ser la última. Cada abrazo adquiría un significado diferente. Junto a ella permanecían las personas que había elegido para acompañarla hasta el final. Su madre, doña Ofelia, su esposo, Lorenzo Lazo, su hermano, Víctor Manuel y, sobre todo, Constanza. La hija por la que había sonreído durante casi 3 años. Quienes pudieron verla en aquellos días contaron después que Edith apenas tenía fuerzas para hablar. Su cuerpo estaba profundamente debilitado, pero su mente permanecía completamente lúcida. Todavía preguntaba por los demás. Todavía agradecía cada visita. Todavía sonreía. Era como si quisiera regalar tranquilidad a quienes estaban a punto de quedarse sin ella. Entonces ocurrió uno de los momentos más conmovedores de toda esta historia. Constanza entró a la habitación para despedirse de su madre. No llevaba grandes discursos. No llevaba promesas imposibles. Llevaba música. Con apenas 14 años, reunió el valor suficiente para ofrecerle una serenata a la mujer que le había dedicado toda su vida. Las canciones comenzaron a llenar aquella habitación. Mientras la voz de su hija sonaba suavemente, Edith la escuchaba en silencio. Nadie puede imaginar con certeza lo que pasó por la mente de una madre en ese instante. Tal vez recordó el día en que la sostuvo por primera vez entre sus brazos. Tal vez pensó en todas las veces que la llevó a la escuela, en los cumpleaños, en los viajes, en las noches en las que esperaba a que se durmiera para entrar a darle un beso antes de descansar.
Ahora era Constanza quien le devolvía todo ese amor en forma de música. No hubo gritos. No hubo escenas de desesperación. Solo una hija cantándole a su madre mientras el tiempo se detenía por unos minutos. Fue la despedida que ninguna de las dos hubiera querido vivir. Pero también fue el reflejo del vínculo que habían construido durante toda una vida. Horas después, los médicos hablaron con la familia. Ya no había nada más que hacer. El cuerpo de Edith comenzaba a apagarse lentamente. Según relataron personas cercanas, cuando recibió aquella noticia no reaccionó con miedo. No suplicó. No preguntó por qué. Simplemente hizo un pequeño gesto con la mano, como quien se despide después de terminar una función. Era el mismo movimiento elegante con el que tantas veces había saludado al público al terminar una obra de teatro. Solo que esta vez el escenario era una habitación de hospital. Y el telón estaba a punto de caer para siempre. Entonces, Víctor Manuel recordó la promesa que meses atrás le había hecho a su hermana. La más difícil de toda su vida. Cumplir su voluntad cuando llegara el momento. Durante la madrugada del 13 de junio de 2019, rodeada por las personas que más amaba y después de haber dejado todo preparado para proteger a su familia, Edith González partió en paz, tal como había pedido. Pero, aunque su corazón dejó de latir aquella madrugada, la última escena que ella misma había escrito apenas estaba por comenzar. Porque al día siguiente todo México descubriría que incluso su despedida había sido planeada por ella hasta el último detalle. La mañana del 13 de junio de 2019, México despertó con una noticia que nadie quería escuchar. Edith González había fallecido. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Los programas de televisión interrumpieron su programación habitual. Actores, conductores y amigos no podían contener las lágrimas mientras recordaban a la mujer que durante más de 4 décadas había acompañado a millones de familias a través de la pantalla. Pero mientras el país apenas comenzaba a asimilar la noticia, su familia ya estaba cumpliendo una por una las instrucciones que Edith había dejado preparadas. Nada quedó al azar. Ni el lugar, ni la música, ni la forma en que quería ser recordada. Todo había sido decidido por ella. Su cuerpo fue trasladado al Teatro Jorge Negrete, un escenario cargado de simbolismo para la actriz. No fue una decisión tomada en medio del dolor por sus familiares. Era un deseo que Edith había expresado mucho antes de partir. Quería despedirse donde había vivido tantas emociones, donde los aplausos habían marcado gran parte de su existencia. Y así ocurrió. Aquel teatro abrió sus puertas por última vez para recibir a una mujer que había dedicado su vida entera al escenario. Poco a poco comenzaron a llegar compañeros de profesión, amigos y personas que compartieron con ella algunos de los momentos más importantes de su carrera. Muchos entraban intentando mantener la serenidad. Pero bastaba acercarse al féretro para que las lágrimas aparecieran. Las palabras sobraban. El silencio decía mucho más. Entonces ocurrió algo que hizo comprender a todos que, incluso después de su muerte, Edith seguía contando su propia historia. Comenzó a sonar la música que ella misma había elegido. Entre las melodías destacaba Cielo Rojo, una de sus canciones favoritas. Después llegaron Si nos dejan y Las golondrinas, temas profundamente ligados a las despedidas mexicanas. No eran canciones elegidas al azar. Cada una formaba parte del último mensaje que Edith había querido dejar. Era como si hubiera escrito el guión completo de aquella ceremonia meses antes. Como si quisiera abrazar por última vez a quienes habían ido a despedirse de ella. Entre todas las imágenes de aquel homenaje, hubo una que rompió el corazón de México. Su madre, doña Ofelia. La mujer que décadas atrás había llevado de la mano a una pequeña Edith a su primer casting. La misma que la vio crecer frente a las cámaras. La que la acompañó en sus triunfos. ¿Y ahora?
Tenía que despedir a su hija. No encontró fuerzas para subir al escenario. El dolor era demasiado grande. Solo alcanzó a pronunciar una frase que quedó grabada para siempre en la memoria de quienes la escucharon. Se me fue mi niña, pero me queda mi pueblo, México. No era la despedida de una actriz. Era el llanto de una madre viviendo el momento más difícil que puede enfrentar un ser humano. También habló Víctor Manuel, el hermano que había cumplido cada una de las promesas que Edith le pidió en el hospital. El hombre que guardó sus cartas, que protegió a Constanza y que ahora sostenía la fortaleza de toda la familia mientras el mundo entero observaba. Horas más tarde, durante la misa de cuerpo presente, otra figura llamó la atención de todos. Santiago Creel, el padre de Constanza. Aquel hombre cuyo nombre Edith protegió durante tantos años estaba ahí, despidiendo a la madre de su hija. Muy cerca permanecía Lorenzo Lazo, el esposo que nunca se separó de ella durante la enfermedad y que, por segunda vez en su vida, despedía a una esposa víctima del cáncer. Parecía que todo había terminado. Pero en realidad, lo más importante del legado de Edith apenas comenzaba. Porque la herencia más valiosa que dejó no fue una casa, ni una fortuna, ni los premios que ganó durante su carrera. Fue una enseñanza que viviría para siempre en el corazón de Constanza. Y años después, cuando la joven reapareció frente a las cámaras, todo México comprendió que Edith González jamás se había ido del todo. Los años pasaron. El dolor dejó de ocupar los titulares. Las cámaras dejaron de esperar a la salida del cementerio. La vida siguió avanzando. Pero había una persona que todavía caminaba con la presencia de Edith González a cada paso. Constanza. La niña que perdió a su madre a los 14 años comenzó a crecer lejos de los reflectores, exactamente como Edith lo había planeado. Su familia respetó cada una de las decisiones que ella dejó por escrito. La protegieron del morbo, de las especulaciones y de una exposición que pudo haber marcado para siempre su juventud. Y funcionó. Con el paso del tiempo, Constanza reapareció poco a poco ante los medios. Fue entonces cuando ocurrió algo que conmovió a millones de personas. No solo había heredado el rostro de su madre, también había heredado su elegancia, su serenidad y aquella discreción que Edith defendió durante toda su vida. En una de sus primeras apariciones públicas, varios reporteros intentaron obtener declaraciones. Las preguntas llegaban una tras otra. Pero Constanza respondió exactamente igual que lo hacía Edith décadas atrás. Con una leve sonrisa dijo únicamente: "No comment". Solo 2 palabras. Las mismas 2 palabras con las que su madre cerraba la puerta de su vida privada sin perder jamás la educación. En ese instante, muchos comprendieron que Edith seguía viva en cada enseñanza que había dejado. Porque el verdadero legado nunca fue la fama. Nunca fueron las telenovelas. Ni los premios. Fue la forma de enfrentar la vida con dignidad, incluso cuando el dolor era insoportable. También decidió continuar apoyando la causa que más había marcado la vida de su madre: crear conciencia sobre el cáncer de ovario y la importancia de detectarlo a tiempo. Así, el sufrimiento de Edith comenzó a convertirse en esperanza para otras mujeres. Y quizá ese era el verdadero propósito de toda esta historia. Porque, al final, el cáncer sí logró apagar su cuerpo. Pero jamás pudo apagar el amor que dejó sembrado. Hoy millones siguen recordándola por sus personajes. Otros por su sonrisa. Pero quienes conocen toda esta historia entienden que Edith González fue mucho más que una actriz. Fue una madre que, cuando descubrió que el tiempo se le estaba terminando, decidió convertir sus últimos meses en el acto de amor más grande de toda su vida. Escribió cartas para abrazar a su hija cuando ella ya no pudiera hacerlo. Planeó un viaje de 15 años al que sabía que nunca asistiría. Eligió la música que quería regalarles a quienes lloraran su partida.
Protegió a su familia hasta el último aliento. Y dejó instrucciones para que nadie recordara su sufrimiento, sino la mujer fuerte, elegante y llena de vida que siempre quiso ser. Quizá por eso todos pensamos durante años que el cáncer fue quien escribió el final de Edith González. Pero no fue así. El cáncer solo marcó la fecha. La última escena la escribió ella. Con una pluma. Con unas cartas. Y con un amor de madre que fue mucho más fuerte que el miedo. Porque hay personas que desaparecen cuando mueren. Y hay otras que encuentran la manera de seguir viviendo en quienes más amaron. Edith González pertenece a ese segundo grupo. Y mientras exista alguien que recuerde su sonrisa, que escuche Cielo Rojo o que vuelva a leer aquellas cartas escritas con el corazón, su historia nunca terminará. Si esta historia logró conmoverte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó Edith González? Tu respuesta puede inspirar a alguien que hoy esté atravesando un momento difícil. Y suscríbete a Vidas de Impacto, porque en el próximo documental conocerás la historia de otra gran figura de la televisión latinoamericana que también ocultó un secreto durante décadas. Un secreto que, según quienes estuvieron a su lado, solo salió a la luz después de su muerte, y cambiará por completo la imagen que millones de personas tenían de él.